Pues bienvenidos hermanos nuevamente a la casa del Señor, ahora a través de estos medios electrónicos, para alabar y adorar a nuestro buen Dios en este día que es suyo para alabanza de su gloria. Y vamos a hacerlo en primer lugar, tener una oración de dedicación a nuestro Dios de este culto. Oremos. Padre Santo y Dios bueno, te damos muchas gracias en esta ocasión, en esta hora, porque tú has sido con nosotros, Señor, y tu mano paternal nos ha seguido. Nos ha guiado, hemos sentido tu presencia, Señor, que nos protege del mal, nos cuida, nos sustenta espiritual y físicamente, Señor. Hemos sentido tus maravillas y tus cuidados. Sin merecerlo, Padre Santo, tú nos das todo y más allá de lo que necesitamos. A tu nombre la gloria. Como iglesia, Señor, estamos en estos momentos también reunidos en espíritu, Señor, y en verdad, para adorar tu nombre. Digno eres, Señor, de recibir toda la alabanza, toda la oración, el reconocimiento, Señor, de tu pueblo, de la iglesia que tú has comprado con tu sangre preciosa, que tú derramaste en la cruz del Calvario para presentártela a ti mismo, Señor, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, Señor, por ese sacrificio perfecto, completo y eficaz que obra en favor nuestro. Perdona, Señor, nuestros pecados y escondiéndonos, Señor, en el santo sacrificio y en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En Él y por Él oramos y te damos gloria. Amén. Ahora les invito, hermanos, para que busquemos en nuestras Biblias, allí en nuestras casas, también leamos todos juntos la palabra de Dios, ahora en el Salmo 36, todo el Salmo, versículo del 1 al 12. Salmo número 36, del 1 al 12. Busquemos en nuestras Biblias y acompáñenme a leer juntos la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios dice: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Amén. Ahora es tiempo, hermanos, de adorar a nuestro Dios a través del canto. Y vamos a dar tiempo a nuestras hermanas para que nos guíen en esta hermosa alabanza. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y que confiarán en Jehová. Les invito, hermanos, que busquen en sus casas su himnario y busquemos el himno número 4, a Dios el Padre Celestial.
su eterna gloria Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios con el himno 460. Himno 460. ¿Por qué Él vive? Dice en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así perdón, vivió y murió por mi pecado. Así está la tumba que triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé. Es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé. Sé que un día el Dios con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Ahora vamos a leer, hermanos, la lectura bíblica en la cual va a estar basado el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y se encuentra en 1 de Samuel capítulo 2, versículos del 27 al 33. 1 de Samuel capítulo 2, versículos del 27 al 33. Les invito, hermanos, para que busquen este pasaje y leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Leamos. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí?
engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Escuchemos ahora el mensaje de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano Pastor Jorge Garay. El Señor nos bendiga, hermanos. Una alegría una vez más reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios. Y para meditar en ella les invito a que mantengamos nuestras Biblias abiertas en la porción que acabamos de leer, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 33. El señor John Foster Dulles, secretario de la administración Eisenhower, dijo en cierta ocasión: una vez, hace muchos años, pensé que había tomado una decisión equivocada. Por supuesto que cambié de opinión, pues había sido acertada de principio a fin, pero estaba equivocado al pensar que me había equivocado. Sin más contexto, esta afirmación puede sonar pretenciosa, pero lo que el señor Foster Dulles estaba diciendo era simplemente que todos nos equivocamos, que podemos equivocarnos incluso cuando pensamos estar equivocados. Obviamente hay de errores a errores, hay de consecuencias a consecuencias. Hay consecuencias grandes y pequeñas, inocuas o peligrosas, temporales o eternas, de modo que no es exagerado decir que somos producto de nuestras decisiones, que somos fruto realmente de lo que hacemos. Dudo que al comparecer delante del Señor, Él nos vaya a preguntar qué clase de inversiones hicimos, si fueron lucrativas o no, en qué banco las hicimos o cuánto dinero heredamos a nuestros hijos. Pero estoy seguro que Él nos demandará cómo hayamos invertido nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestras capacidades y sobre los valores que hayamos enseñado o no a nuestros hijos. Este es justamente el tema que nos ocupa el día de hoy. Esta historia habla precisamente de decisiones y de hijos. Elí, el sumo sacerdote de Dios y jefe espiritual del Sanedrín, cometió el error de confundir a Ana con una mujer alcoholizada. Cometió también el error de pensar que su celo por las cosas de Dios se limitaba a sacar borrachos del templo, cuando en realidad tenía un elefante en la sala y no quería verlo. Nadie puede dudar de que Elí fue un padre amoroso, pero tampoco que cometió cuando menos 3 errores fatales en la crianza de sus hijos. ¿Cuáles fueron esos errores? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera recordar que el apóstol San Pablo nos dice en su carta a los Romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron aquí a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, Pablo dice que lo que la palabra enseña lo dice por causa de nosotros y lo dice también para nosotros. En este pasaje encontramos la historia de los errores de un padre amoroso. El primero de ellos es que no enseñó a sus hijos a andar en el temor de Dios. Hablar de la familia de Elí es hablar de la verdadera aristocracia de Israel. Elí descendía de la casa de Aarón y en el mundo judío tal es el concepto de la grandeza de Aarón y de Moisés que se dice que ambos eran iguales. Pero la Biblia enseña que había grandes diferencias entre ellos. Moisés no tuvo sucesores, no fue llamado a establecer una dinastía como sí lo hizo Aarón. Moisés demostró ser un hombre congruente incluso bajo presión. Aarón demostró ser particularmente susceptible a ella. Moisés hablaba cara con Dios, mientras que Aarón simplemente hablaba cara a cara con su hermano. El Señor estableció a Moisés como Dios delante de Aarón y Aarón nunca le dio un vocero propio. Pero al margen de estas cuestiones,
La casa de Aarón fue designada por Dios para ejercer el sumo sacerdocio en Israel. Este ministerio implicaba enormes privilegios y grandes responsabilidades, pues los sacerdotes eran los representantes oficiales de Dios en lo que respectaba al culto. Sin embargo, desde el principio, la casa de Aarón tuvo problemas con la santidad del ministerio, tuvo problemas con su llamado, razón por la cual se le insistió una y otra vez sobre la santidad de ese ministerio y el riesgo de tomarlo con ligereza. La muerte de Abiú y Nadab, hijos mayores de Aarón, era una seria advertencia que como una espada de Damocles pendía sobre la cabeza de esta familia. Abiú y Nadab, los hijos de Aarón, murieron por ofrecer fuego extraño a Dios, dice el libro de Levíticos capítulo 10, hecho que consistía en pocas palabras en que inventaron la religión, es decir, establecieron rituales por iniciativa propia sin un mandamiento expreso del Señor. Al consumarse la tragedia, el Señor prohibió a Aarón y a los suyos lamentar su muerte como una declaración pública de obediencia a la voluntad del Señor. Y es que todo en los sacerdotes apuntaba al Dios Santo, su linaje, sus rituales, sus vestiduras. Los sacerdotes lucían en la cabeza una diadema que contenía las palabras Kodesh la Adonai, santidad al Señor, Éxodo capítulo 39, versículo 30, pero este era mucho más que un mero ornamento, era la declaración de la fe en el Dios al que servían, era el credo de su oficio. Sin embargo, tras la muerte de los hijos mayores, de la casa de Aarón sobrevivieron dos hijos, Eleazar e Itamar, y el sumo sacerdocio fue perpetuado en el linaje de Eleazar. Fue así por varios siglos hasta que ocurrió un cambio con Elí. Este hecho marcó nuestra historia. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, dice que a la muerte de Uzi, del linaje de Eleazar, le sucedió Elí del linaje de Itamar. Ignoramos las razones del cambio de linaje, pero solamente existían dos razones por las cuales alguien era descalificado para ejercer el sumo sacerdocio. Era por incapacidad física o por indignidad. No sabemos cuál fue la razón, pero al final ocurrió este cambio. De modo que Elí se encontró de forma inesperada frente a un gran privilegio y una enorme responsabilidad. Era servir como juez y sumo sacerdote del Dios Altísimo y como líder del Sanedrín, que era la suprema corte de justicia del pueblo hebreo. No son pocos los casos de miembros de la realeza que de manera inesperada asumen las responsabilidades para las cuales no estaban preparados. Fue el caso de Elí. Trágicamente, lo único que la Biblia nos dice de él es que tenía dos hijos tan depravados que la Biblia hebraica les llama Bnei Belial, que significa hijos del diablo. Este mismo adjetivo es el que describía a los perversos habitantes de Gabaa de Benjamín, de los que nos habla el libro de Jueces capítulo 19. Ahora resulta claro por qué la Biblia dice que estos hombres, los hijos de Elí, no conocieron al Señor. En pocas palabras, Jofni y Pinjas vestían las vestiduras santas, llevaban en la cabeza el nombre santo, ministraban en el santuario, comían de las ofrendas consagradas al Señor, pero nunca lo conocieron. Como el juez injusto de la parábola de Lucas 18, ni temían a Dios ni sentían respeto por el hombre, y su conducta lo demuestra, pues depradaban las ofrendas del Señor. Los derechos de los sacerdotes sobre las ofrendas estaban claramente establecidos en la ley de Moisés. Como una tribu privada del derecho a tener un territorio propio, los levitas tenían derecho a comer de la heredad del Señor, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 18. Sin embargo, los hijos de Elí rompían con todas las prácticas relacionadas a los sacrificios, y si alguien se resistía a entregarles lo que reclamaban como su parte de las ofrendas, simplemente la tomaban por la fuerza. Es como si los diáconos de una iglesia se colocaran a la puerta del templo exigiendo a los congregantes sus ofrendas,
y en caso de que estas personas se negaran, simplemente les metieran la mano en el bolsillo. Debo decir que hay prácticas en nuestras iglesias que a veces son incómodas. Yo recuerdo cuando menos el caso de una iglesia en donde cuando usted llega lo reciben con una sonrisa, un saludo y un sobre para la ofrenda. No creo que sea lo más importante, aunque forma parte del culto. En segundo lugar, estos hombres cometían inmoralidad en el santuario. El tabernáculo era un lugar sacrosanto, el lugar del descanso de la presencia de Dios, el espacio donde el Señor hablaba a Moisés y a donde los del pueblo acudían para buscar a Dios, razón por la cual también se le llamaba tabernáculo de reunión, Éxodo 25-22. Sin embargo, los hijos de Elí profanaban con sus fornicaciones el lugar, dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión, y todo esto lo hacían frente a las narices del viejo que dormía dentro del santuario. Flavio Josefo dice que incurrían en impureza con las mujeres que acudían a adorar al Señor, obligándolas algunas a ceder por la fuerza o seduciéndolas con obsequios. El resultado de la conducta de los sacerdotes era predecible. Dice la palabra de Dios que el pueblo menospreciaba el culto al Señor. Por tanto, los signos de este tiempo pueden resumirse en la sentencia de que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y la visión no ocurría con frecuencia, como dice el capítulo 3 del primer libro de Samuel. En todo tiempo, Dios había prometido enviar voceros que revelaran al pueblo su voluntad. Sin embargo, la revelación divina demanda sensibilidad y obediencia, demanda hambre y sed de Él, y la ausencia del temor de Dios, la profanación de lo santo y la corrupción empezaban en la misma casa del jefe espiritual de la nación. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de los errores de un padre amoroso, y el segundo error es que incurrió Elí en complicidad con sus hijos. A pesar de lo escandaloso que su conducta resultaba, Elí no hizo nada. Algunos comentaristas bíblicos han tratado de defender al hombre diciendo que era demasiado viejo para controlar a dos hijos adultos. Sin embargo, aunque no hubiera podido controlar a sus hijos, controlaba el sacerdocio y pudo removerlos del ministerio, cosa que evidentemente no hizo. Pero solo hasta que se hizo imposible ignorar el escándalo, Elí lo reprendió tibiamente. ¿Por qué hacen esas cosas? No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo. Cabe decir, hermanos, que en la lengua del Antiguo Testamento hay dos formas de negación que se escriben con las mismas letras, solo que invertidas. Está la palabra lo, no, que se usa en mandamientos permanentes como los del Decálogo, y está la palabra al, con las consonantes invertidas, alef, lamed, que se utiliza para mandamientos temporales. Elí utilizó la segunda forma cuando reprendió a sus hijos. Les decía, dejen de hacer esto por ahora. El resultado era predecible. Ni Jofní ni Pinjas escucharon la reprensión de su padre, y en respuesta el Señor envió a un profeta anónimo a anunciarle el juicio que Dios emprendería sobre la maldad de la casa de Elí y el sacrilegio que sus hijos habían cometido. Y el profeta preguntó, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Preguntó el profeta, incluyendo al padre en la maldad de los hijos. El verbo hebreo que nuestra versión traduce como hollar significa patear, despreciar. Si los sacrificios y las ofrendas eran expresiones del culto a Dios, patearlos significaba no solo despreciar el culto, significaba despreciar a la razón última del culto, a Dios mismo. Pero no fue el único mensajero que Dios envió a advertir a Elí sobre su juicio. El Señor también levantó a Samuel, su pequeño colaborador. Samuel estaba entrando apenas en la adolescencia
cuando el Señor le hizo saber el fin de la casa de Elí. Usted recordará la historia. Dice la palabra de Dios que Samuel era joven, muy pequeño todavía, y una noche, cuando fue a sus aposentos a descansar, escuchó una voz que pronunció su nombre, Shmuel. Él se levantó y fue con Elí y le dice: dime, yo no te llamé, vete a dormir. Shmuel se levanta y le dice: dime, yo no te llamé. Y entonces Elí entendió lo que estaba pasando y le dijo: si vuelves a escuchar otra vez esa voz, di, habla Señor, que tu siervo oye. ¿Y qué le dijo Dios? Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les estorbó. Hay 3 acusaciones importantes en este mensaje. Una dirigida a los hijos de Elí, y es que ultrajaron y blasfemaron a Dios, y 2 dirigidas a Elí. Él sabía lo que hacían, pero no les estorbó. ¿Puede un padre estorbar a sus hijos adultos para que no hagan lo incorrecto? Obviamente no puede coaccionar su conducta, como se hace con un niño. Perdón por la expresión. No puede amarrarlos de la pata de la cama. No puede atarle a las manos o usar la vara, pero puede manifestar su desaprobación. Seguramente, aun cuando le reprenda con sabiduría y en amor, las relaciones familiares se tensarán, pero el precio que se paga por la complicidad es demasiado alto, y con su renuencia, Elí decidió pagarlo. No debemos olvidar que la ley proveía un remedio radical contra la rebeldía. Deuteronomio 21:18, remedio que si usted estudia la Biblia con cuidado, encontrará que nunca se puso en práctica. Cuando alguien tenía un hijo rebelde y contumaz, podía llevarlo a juicio a la comunidad, cosa que jamás se hizo. Sin embargo, siendo honestos, el tiempo de la formación de los hijos de Elí había pasado hacía muchos años. Su regaño, entre comillas, solo combatía los efectos, no las causas del problema, pues como enseña el libro de los Proverbios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, y el que lo ama desde temprano lo corrige. Y es que simplemente Elí nunca le reprendió, nunca frunció el ceño contra ellos, que es lo que significa el modismo hebreo, nunca les estorbó. De modo que estos testimonios nos enfrentan a preguntas ineludibles. ¿Es mi responsabilidad? Escuche por favor con atención, ¿hacer que mis hijos me amen? Esta pregunta, hermanos, pareciera ociosa, pero yo recuerdo cuando menos el caso de una familia donde los padres pensaban que su obligación era hacer que sus hijos los amaran. Y esto los afectó en 2 direcciones. Primero, tuvieron que convertirse en cómplices de sus hijos para estar bien con ellos. Y segundo, aislaron a sus hijos de las relaciones significativas de su entorno. Cuando un servidor hablaba con esos jóvenes, su madre se acercaba: ¿qué te dijo el pastor? Si coincidía con lo que ella pensaba, estaba bien. Si no, le decía: no le hagas caso. 30 años después puedo ver las trágicas consecuencias de alguien que pensó que su obligación era hacer que sus hijos lo amaran. Nuestra responsabilidad es proveer lo que esté a mi alcance para su desarrollo integral, físico, moral, espiritual, intelectual, social. ¿Forma parte de esa responsabilidad hacer que me amen? A la luz de la Biblia, no. Claro que queremos que nuestros hijos nos amen, pero no cumplimos con nuestras responsabilidades con ellos para que nos amen. Hacemos lo que hacemos por su beneficio, porque los amamos, porque son nuestros hijos. Y si cumplimos responsablemente con la tarea, normalmente nuestros hijos nos amarán. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de los errores de un padre amoroso, y el tercer error de Elí, escuche usted,
fue incurrir en idolatría de sus hijos. Como la punta de un iceberg, la parte más visible del pecado de Elí era la complicidad con sus hijos. Pero la parte más grande y profunda, que explica las razones de su proceder, era un asunto de lealtad, era un asunto de prioridad. El profeta lo acusó directamente: amando y honrando a tus hijos más que a mí, dice el Señor. El verbo honrar significa ser pesado, dar peso, conceder importancia. Se cuenta de un famoso médico suizo que era reconocido por tratar de igual manera a su clientela sin importar la posición social o el nivel socioeconómico de sus pacientes. En alguna ocasión llegó una princesa a consulta. El médico la saludó atentamente y le pidió que tomara lugar con los demás pacientes y que esperara su turno. La mujer, que no podía creer que la tratara así, le dijo: óigame, yo soy una princesa. Bueno, en ese caso, tome usted 2 sillas y siéntese y espere su turno. Si usted es una persona pesada, una persona importante, tome 2 sillas y espere que le toque su turno. Para Elí, dar peso, honrar a sus hijos fue el motor, la fuerza básica que impulsó su vida. Fue el empeño de que sus hijos recibieran la gloria que él creía que merecían. A lo que más peso daba, en sentido figurado y en sentido literal, era sus hijos. Vivió para agradarles, para complacerlos, para glorificarlos, para cebarlos con lo mejor de la mesa del Señor. Así que literalmente se convirtió en un problema de idolatría. Hay quienes idolatran a sus hijos y hay quienes se idolatran a ellos mismos a través de sus hijos. Mi hija es profesora de educación preescolar y dice que cuando llaman a algún padre de familia por un problema con la conducta de sus hijos, en la mayoría de los casos los papás llegan con la espada desenvainada. Antes de escuchar las palabras del profesor, los padres ya tienen un diagnóstico del mal desempeño de la maestra, del deficiente trato de la escuela y del pésimo desempeño de los otros papás. Pero si el niño roba o agrede a sus compañeros, ellos dicen: eso no es posible porque nosotros no les enseñamos esas cosas. Pero muchas veces su preocupación es más evidencia de preocupación por su imagen que preocupación por la formación del carácter del niño. Es claro que la Biblia nos manda amar a nuestros hijos, pero en el mejor de los casos, este mandamiento está subordinado a uno más grande todavía, y es amar a Dios sobre todas las cosas. En la práctica esto significa que si fuera de Dios, cualquier persona o cosa se apodera de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad, ese es mi Dios. El Señor Jesús resumió el dilema de la lealtad exclusiva mediante una afirmación tajante: ninguno puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y puesto que servir, bíblicamente hablando, significa ser esclavo, entonces la sentencia de Cristo no es una recomendación. Él no dijo: no es recomendable servir a Dios y a otro señor. Es cuestión de prioridad. Tampoco es un asunto de responsabilidad. Cristo no dijo: no debéis servir a Dios y a otros señores. Es asunto de preferencia moral, de imposibilidad. Dijo: no podréis servir a 2 señores, quien quiera que sea el otro señor. Por sus palabras sabemos que Elí creía en Dios, en el Dios de sus padres, que temía su juicio. De hecho, dijo a sus hijos: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguien pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Es obvio que el sumo sacerdote tenía su corazón dividido. En suma, ¿cuál es la diferencia entre amar y adorar?
Natalia Herrera Mesa, una bloguera colombiana, puede ayudarnos con esta pregunta. Ella dice: cuando yo adoro algo o alguien, esclavizo mi vida a ese objeto de adoración porque me genera dolor pensar no tenerlo. Dios es mi único objeto de adoración y nunca muda, nunca cambia. Es estable siempre. Los seres humanos, por estables que seamos, morimos, dejamos de existir. Si un ser humano es objeto de mi adoración, la muerte romperá mi corazón y destrozará mi vida. Pero si en la adoración a Dios amo lo efímero y lo perecedero, puedo agradecer la presencia de mis amados el tiempo que los pueda disfrutar, y mi corazón no será roto porque podré aceptar la pérdida con dolor, pero no con sufrimiento. Adorar es una atadura que fuera de Dios es idolatría, y los ídolos siempre caen con sus seguidores. Aprender a amar sin apego es como Abraham, quien adoró a Dios y le entregó el objeto de sus amores. Le entregó a su propio hijo para ser libre y poder recibir las bendiciones de las promesas. Como conclusión, tanto los intérpretes judíos como cristianos son unánimes al señalar la sincera devoción de Elí a Dios y su amor sincero hacia sus hijos. Eso está fuera de discusión. Pero también están de acuerdo en la debilidad de su carácter. Es curioso que la ley codifique las cualidades físicas que debía tener el sacerdote, describe sus vestiduras, enumera los rituales que debían efectuar y aquellos a los que se debían someter, delimitara con quién o no casarse, pero no describiera las cualidades morales o espirituales de estos ministros. Esto me recuerda a un comentario que hace un rabino. Hay una página que se llama Santa Envidia, en donde judíos declaran lo que admiran del cristianismo y cristianos declaran lo que admiran del judaísmo. Y un rabino dice: algo que admiro del cristianismo es su concepto de fe. Cuando yo llegué al seminario, nadie me preguntó si yo creía. Dieron por sentado que creía. Pero para los cristianos es algo esencial, es algo fundamental. Y sabemos que es así, hermanos, porque San Pablo dice: del oír viene la fe, y la fe por la palabra de Dios. Entonces la ley de Moisés describe el carácter, los atuendos, lo que debían comer, no comer, con quién casarse, no casarse, pero no describe las cualidades espirituales de los sacerdotes. Sobre estas cualidades personales, sobre estas cualidades no dice una cosa. Obviamente cada familia es un mundo, cada familia vive sus propios retos y enfrenta sus propios desafíos, pero al final la tarea de ser padres es igual para todos. En aquel tiempo como ahora, la formación de los hijos se sostiene sobre 3 columnas. Primero, la relación con ellos. Segundo, el ejemplo. Y tercero, el compromiso de comunicar los valores del pacto. Sobre la relación, nadie puede enseñar a otro valores morales si no tiene una relación significativa con esa persona. Yo no puedo pararme en la esquina y decirle al primero que pasa: ven, te voy a enseñar valores morales, porque va a preguntar: ¿y de cuál fumó? ¿O qué enfermedad mental tendrá? Ni lo conozco. Tenemos que tener una relación significativa con las personas. Lo mismo pasa con los hijos, pero una relación buena y profunda no significa que seamos amigos de nuestros hijos. Esa es una falacia. Es verdad que debemos construir una buena comunicación con ellos, que debemos cultivar intereses comunes, que debemos pasar tiempos de calidad juntos, pero no podemos ser padres, es decir, ejercer rol de autoridad y ser amigos a la vez. Un amigo, decían los judíos, es otro tú, un igual, un aliado, incluso un cómplice, pero un padre no puede jugar con su responsabilidad. No es asunto de superioridad, porque frente a Dios todos somos iguales. Es un llamado a desempeñar un papel diferente
es cosa de mayordomía. En segundo lugar, no podemos transmitir los valores que no vivimos, porque no hay peor cosa que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. No se trata de decir a los hijos, debe ser como yo, y mucho menos, oye mi consejo, pero no sigas mi ejemplo. Tampoco es cosa de perfección, porque nuestros hijos no necesitan ver padres perfectos, necesitan ver padres congruentes. Y finalmente no podemos transmitir valores si no tomamos en serio esa tarea. Parte de nuestro deber es pasar la estafeta a la siguiente generación y debemos hacerlo en toda ocasión y en toda circunstancia. Moisés dijo en la ley, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Recuerdo hace unos años una chica voluntaria de la iglesia bautista Red House hablaba con mi esposa acerca de esto, de los valores cristianos para las siguientes generaciones, y mi esposa le decía a esta chica, me temo que en México los evangélicos estamos viviendo la tercera generación. La Biblia dice que la generación del éxodo y la conquista vio y oyó de las maravillas de Dios. La segunda generación no vio pero oyó. La tercera generación ni vio ni oyó. Y esta chica le dice a mi esposa, pues nosotros tememos que en nuestro país estemos viviendo la última generación evangélica. Un padre amoroso, indudablemente temeroso de Dios, pero un padre, hermanos, que cometió 3 errores fatales, de los que quiera Dios guardarnos. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos permites venir a tu palabra y en ella gozarnos, Señor, en tu verdad. Y Padre, al escuchar tu voz, suplicarte que tengas misericordia de nosotros y nos permitas entender y poner por obra lo que tú quieres. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Les invito, hermanos, nuevamente a buscar en sus himnarios el himno 126, El Rey ya viene. Entonces verá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. El Rey ya viene. Se ven niños y ancianitos, Jesucristo.
gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Togarriones se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por ti. Antes, hermanos, de pronunciar la oración final, quisiera rogarles que estemos pendientes a las redes sociales de la iglesia, porque estamos prontos a reanudar las actividades de la congregación. Por favor, les pido que estemos pendientes de estas cosas. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, te damos una vez más porque nos permites concluir este tiempo de adoración. Al disponernos, Señor, a salir de tu casa, te rogamos que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.